puede y debe ser considerada en sí misma como una obra de arte. En la memoria de la historia quedarán para siempre obras como la gran escalinata que desciende desde la iglesia de la Trinità dei Monti hasta la Plaza de España. Su autor fue Francesco de Santis, quien la hizo entre 1723 y 1726 a solicitud del Papa Inocencio XIII. Es sin duda una de las obras maestras del urbanismo barroco, como sucede igualmente con el conjunto de la Fontana di Trevi, proyectada por Nicola Salvi e inaugurada en 1762 por el Papa Clemente XIII. Entre los temas arquitectónicos que encontraron amplio desarrollo durante los siglos XVII y XVIII, no faltó el de la villa o palacio suburbano, que enlazando con la tradición renacentista siguió produciendo obras maestras. Los châteaux franceses forman un grupo de gran personalidad al rodearse de disciplinados jardines, puentes y estanques, como los de Maisons Laffitte y sobre todo Vaux-le-Vicomte, donde se hizo un ensayo general de lo que sería poco más tarde el conjunto de Versalles. Mayor importancia alcanzaron los grandes palacios reales, desde el Louvre de París con la columnata de Perrault, al de Hampton Court, cerca de Londres, donde también intervino Wren, sin olvidar el de Schönbrunn en Viena, el Palacio Madama de Turín con la fachada de Yubarra, o el Palacio Real de Madrid, que nunca llegó a tener los jardines y fuentes que rodean el Palacio de la Granja en Segovia. Este es una curiosa mezcla de estilos y carácter, pues siendo italiano en su arquitectura, ya que fue el propio Filippo Yubarra quien diseñó la noble fachada sobre los jardines, resulta francés por el gusto de estos, así como por las fuentes y juegos de agua, pues no en vano fueron encargados por Felipe V, el hijo del Delfín de Francia y nieto de Luis XIV. Pero ninguno de todos estos conjuntos de palacios, jardines y ciudades residenciales pudo competir con la obra más representativa de la Europa barroca, Versalles. Sin duda fue la empresa constructiva de mayor empeño de Luis XIV, el Rey Sol, el monarca absoluto por excelencia, aquel que dijo: «El Estado soy yo». Esta afirmación de su omnímodo poder tiene traducción tangible en los dilatados horizontes de la composición general de Versalles, donde la Cámara del Rey se convierte en centro y eje del planeamiento de la ciudad, palacio y jardines. Allí, y sobre el núcleo inicial que hizo levantar su padre Luis XIII en torno al actual patio de mármol, fue creciendo un palacio de largas alas, obra de Levaux y Gillardouin Mansart, sin olvidar la responsabilidad del pintor Lebrun. Los espectaculares jardines y bosques se ordenaron geométricamente de mano de Lenotre con fórmulas estrelladas netamente barrocas, cuya irradiación se convertía en signos visibles de aquel Rey Sol, no faltando el agua en forma de caudaloso canal o domeñada en estanques y fuentes. Completaban el ambicioso proyecto las numerosas estatuas que pueblan aquellos jardines bajos, cada uno con su nombre y significado propios, de los que el mismo Luis XIV dejó una curiosa descripción e itinerario. Bien puede afirmarse que Versalles fue el espejo en el que se miró gran parte del arte cortesano de las monarquías absolutas del siglo XVIII, imitando el lujo y carácter de su arquitectura, mobiliario, jardines y fuentes en una secreta pero evidente rivalidad.
Cuando los seguidores de Miguel Ángel cerraron el siglo XVI con movidas fórmulas manieristas, abrieron a su vez la puerta a la escultura barroca, que tuvo en Bernini su eje vertebrador. La obra de este escultor, nacido en Nápoles, pero romano de adopción, abarcó todos los géneros, desde los temas mitológicos como Eneas y Anaquises, o el grupo de Apolo y Dafne, cuyo bello cuerpo se transforma en un laurel al ser alcanzada por el dios, según cuenta Ovidio, hasta obras de formato menor, donde siempre destacará el muy expresivo busto de Constanza Bonarelli, tenido como el primer retrato moderno de la historia de la escultura. Sin embargo, la mayor parte de la escultura de Bernini tendrá un alcance religioso que en su concepción monumental y retórica se identificaba con el espíritu romano de la Contrarreforma. Tal es el carácter del Éxtasis de Santa Teresa, canonizada en 1622, unos años antes de que Bernini iniciara el grupo para la Capilla Cornaro. Allí interpretó la visión y palabras de la reformadora carmelita cuando escribió que veía a un ángel llevando en la mano un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevara consigo y que me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Estas composiciones de gran efectismo teatral y ambición arquitectónica tienen en la Cátedra de San Pedro en el Vaticano un ejemplo perfecto donde la luz juega además un papel primordial. Sus esculturas se ejecutaron esta vez en bronce, si bien es cierto que fue el mármol el material preferido por Bernini. Así lo atestigua la formidable figura de Longinos en uno de los machones bajo la cúpula de San Pedro, obra capital de la escultura barroca por su composición abierta, gesto actuante de la figura y magistral tratamiento de los paños. Sin duda, el modelo influyó en las vecinas estatuas debidas a otros maestros, como la de San Andrés, obra del escultor flamenco François di Quesnoy, establecido en Roma y conocido allí como Francesco Fiammingo. La protección papal de Bernini tuvo su confirmación final en los sepulcros que le encargaron Urbano VIII y Alejandro VII para la iglesia de San Pedro, ambos ocupando una exedra marmórea donde el pontífice culmina una composición piramidal. Completan estos extraordinarios grupos ejecutados en mármol y bronce las virtudes de los papas encarnadas en figuras femeninas, y la imagen de la muerte escribiendo el nombre del difunto, o mostrando el implacable reloj de arena con el tiempo ya agotado de la existencia humana. Las formas amplias y abiertas, los profundos plegados en los que se recoge la sombra y el movimiento de las figuras, en un espacio del que se apropian como parte inmaterial de las mismas, caracterizan la gran escultura barroca en Europa, tanto en su faceta religiosa como áulica y mitológica, de la que son buenos ejemplos las obras de los escultores de Luis XIV, como Girardon y Coisevaux, que trabajaron para Versalles. En este sentido, resulta muy distinta la escultura española de los siglos XVII y XVIII, prácticamente ceñida a bellas imágenes de devoción, talladas en madera y luego policromadas con un refinamiento exquisito. A su vez,
Lejos del movimiento que agita el arte barroco europeo,